Buenos días, mis estudiantes de organización de computadores. El día de hoy vamos a hablar de un tema en especial que ya hemos mencionado, pero que pues no hemos ahondado. Y en esta presentación vamos a hablar en detalle de esa información, de la información de lo que respecta a las memorias. Entonces, vamos a hablar de las características del sistema de memoria. Entonces, primero que todo, tenemos que entre sus características está la ubicación. Entonces, cuando yo tengo eh, ese almacenamiento dentro de la CPU, en este caso pues estamos pensando por ejemplo en sistemas como registros. También tenemos cuando es interna, en donde estamos pensando en memorias de tipo caché o memoria principal. El tema de la memoria caché lo hablaremos más adelante en esta presentación. La memoria principal es la memoria donde yo presento entrego la información del programa que va a ejecutar mi procesador. Y tenemos memorias, ubicaciones de forma externa, como es el caso de los discos magnéticos, los discos ópticos, las cintas o los discos de estado sólido. También tenemos que entre sus características está la capacidad. Entonces tenemos el tamaño de la palabra, que usualmente es una potencia de 2 a la n, en donde ustedes ya han visto que podemos tener de 8, 16 o 32, que también puedo llegar a expresarlo en términos de bytes, en donde pues sabemos que un byte es un valor de 8 bits, y tenemos el número de las palabras que cada memoria tiene la capacidad de tener almacenada, en donde su valor puede variar fácilmente de 1K, 2K, 4 GB, 8 GB. Importante, como ya previamente se los he mencionado, es que este número de palabras es eso sí, fijo, es un número de 2 a la n. Es un número que es potencia de 2. También tenemos la transferencia de la información, donde pues podemos tener transferencias, por ejemplo, de 64, 128, 156 por palabras, o también puedo realizar la transferencia de la información por bloques, es decir, no necesariamente de a una sola palabra, sino de a conjunto de palabras. También tenemos entre las características el método de acceso. Tenemos la posibilidad de acceder de forma secuencial, es decir, que si yo voy, por ejemplo, a la posición de memoria número 10, es necesario que yo accese primero a la posición número 0, a la posición número 1, a la posición número 2, a la posición número 3, hasta que llegue a la posición número 10. En ese caso estamos pensando, por ejemplo, en sistemas de tipo registro, donde yo puedo tener registros secuenciales. También tengo algo que se le conoce como método de acceso directo, en donde yo tengo que necesito acceder a un punto mediante ciertos mecanismos. En este caso estamos pensando en discos. Y usualmente lo que yo puedo hacer en este método de acceso directo es que yo puedo ir en una sola dirección. Es decir, que yo solamente puedo acceder hacia un sentido. Tengo tiempos de accesos variables tanto en el método secuencial como en el método directo. Si se dan cuenta, no son siempre constantes. Y tenemos otro método de acceso, que es el método de acceso aleatorio. Los métodos de acceso aleatorio son memorias usualmente denominadas como memorias de tipo RAM. RAM por su sigla de Read Access Memory. ¿Listo? Es por eso que se les denomina RAM, porque son de acceso aleatorio. En el caso de los de acceso aleatorio, yo puedo llegar a cualquier posición de mi memoria y él me va a asegurar que yo siempre voy a gastar el mismo tiempo para acceder a cualquiera de esas posiciones, a diferencia de los métodos secuenciales y directos. Usualmente los métodos de acceso aleatorio son usados para las memorias principales y los sistemas de caché. También tengo métodos de acceso de tipo asociativo, en donde no necesariamente yo me refiero a una posición, una dirección en memoria, sino que me refiero a una secuencia o una porción del contenido en la cual me interesa, a lo cual va a ser útil usarlo en sistemas de tipo caché. También tengo
entre las características, el desempeño, en donde tengo el tiempo de acceso, o sea, el tiempo que yo demoro en, pues que mi sistema se demora en entregarme el dato a partir del punto en el momento en el que yo le entrego la información, la dirección que quiero acceder. A eso se le conoce como el tiempo también de latencia y pues vamos a denominarlo T sub A. Tenemos el ciclo de memoria, que es el tiempo de latencia, o sea, cuánto se demora mi memoria en entregarme el dato, y más el tiempo que mi memoria es capaz de recibir el próximo acceso. No necesariamente mis memorias tienen la capacidad de estar siempre entregando datos en forma continua, sino que él me entrega un dato, dura un tiempo en donde seguramente está estable el dato que yo quiero capturar, y si yo quiero hacer una solicitud de un nuevo dato, pues él va a tener un tiempo de respuesta. Ese tiempo de respuesta pues es el tiempo de ciclo de memoria. Y nuestra velocidad de transferencia, que es constante en el caso de los métodos de acceso aleatorio y es variable en el resto de los métodos, es T sub n, lo cual es el tiempo de acceso que yo gasto, más el n sobre el r, en donde el n es el número de bits y el r es la velocidad de transferencia de bits per second, o sea, los bits por segundo. Entonces, como les decía, en el caso de los métodos de acceso aleatorio, o sea, la RAM, esto es un valor constante y usualmente es 1 sobre el tiempo de ciclo. Entonces, entre otras características que tenemos, están las diferentes tecnologías que nos sirven para almacenar la información, en donde tenemos los semiconductores, las magnéticas y las ópticas. Ya ustedes se imaginarán que los semiconductores pues son, por ejemplo, las memorias que compramos para nuestros computadores. Las magnéticas, estamos hablando de discos duros, en donde yo almaceno la información de forma magnética. Y las ópticas, estamos hablando de información que yo almaceno, por ejemplo, en CDs o en DVDs, o pues Blu-rays, en donde yo tengo información que yo puedo llegar a almacenar ahí. Entre las características físicas tenemos la posibilidad de que sean volátiles o no volátiles. En este término se refiere a que cuando un sistema es volátil, quiere decir que la información que tiene almacenada se pierde al perder la energía. ¿Sí? Usualmente nuestras memorias tipo RAM, las memorias RAM que tienen los sistemas de cómputo, como los computadores, los portátiles, pierden la información cuando ustedes apagan el equipo. Sin embargo, pues tenemos también los sistemas no volátiles, en el que no dependen de la energía externa para mantener la información, como por ejemplo los discos, donde ustedes almacenan la información de fotos, archivos o programas, e igual también lo que son los discos de las tecnologías ópticas, donde ustedes pueden guardar pues información como películas, música, y esas no requieren ningún tipo de energía para que no se pierda la información. ¿Listo? Entonces los volátiles requieren energía para mantener la información y las no volátiles simplemente no la requieren y no va a perder la información. También tenemos la posibilidad de tener dispositivos en los cuales yo pueda borrar la información que he puesto, y hay otros que simplemente no los puedo borrar. Ustedes mismos tienen, por ejemplo, los discos de música, pues uno lo que puede hacer es grabarlos. Sin embargo, si yo quiero volver a reescribirlos o borrarlos, no es posible. Esos son elementos que no se dejan borrar. Obviamente también tenemos los que se dejan borrar, como por ejemplo la información que está en los discos magnéticos de los discos duros. Yo puedo volver a reescribirlos, al igual que también, por ejemplo, la información de las memorias, en donde está mi memoria principal, mi ejecución de programa principal, que usualmente es de forma que yo pueda volver a inscribir la información. Y la organización correspondiente a cómo está distribuida internamente las estructuras de memoria. ¿Listo? Ese es el arreglo de cómo yo conformo la información en donde la almaceno, pues tenemos diferentes estructuras. Tenemos también algo que se le conoce como jerarquía, y eso implica tres preguntas importantes, lo cual me sirve para diseñar el tamaño de las memorias. Primero que todo, debemos de pensar cuál va a ser la capacidad de esos elementos de memoria,
cuál va a ser la velocidad a la cual yo voy a tener que acceder o hacer intercambios de información. Y tercero, cuál es el costo de esos elementos. Obviamente, cada uno es diferente. Ustedes ya se dieron cuenta que existe a medida que tengo diferentes elementos, seguramente eso implica que tengo diferentes costos, diferentes velocidades y puedo llegar a tener diferentes capacidades. Entonces siempre hay un compromiso entre esos tres elementos. Usualmente cuando yo quiero que tenga menor tiempo de acceso, eso implica que va a ser más costosa por bit, o sea, va a costar más en el bolsillo. Si yo quiero que tenga más capacidad, eso va a hacer que sea más barata. Sin embargo, también voy a requerir mayor tiempo de acceso por el mismo tamaño que estoy dándole al dispositivo. Entonces, por lo tanto, es importante que el usuario sepa por qué necesito diferentes tipos de memoria. Porque a veces a mí me interesa tener acceso a los datos de forma rápida y en otras oportunidades a mí me interesa tener la capacidad de almacenar mucha información. Entonces por eso es que existen diferentes tipos de memoria y existen diferentes jerarquías dependiendo de las necesidades. Entonces esa jerarquía es como si yo tuviera una especie de pirámide en donde lo que está más cerca a la CPU va a ser lo que va a ser en términos económicos lo más costoso y lo que está más lejos es lo que yo voy a tener más económico en términos de número de bits. Entonces uno va a ser lo más barato en términos de bits. Usualmente cuando yo lo tengo entre más cercano esté al procesador, yo siempre estoy buscando que sea lo más rápido posible. ¿Listo? Porque necesito la información lo más rápido posible para realizar el proceso. Y a medida que me voy alejando, voy aumentando la velocidad de acceso a la información. ¿Listo? Entonces usualmente, pues ya dijimos que a medida que voy descendiendo, voy disminuyendo el costo por bit, aumento la capacidad y aumento obviamente el caso del tiempo de acceso. ¿Disminuye la frecuencia de accesos a la memoria? Sí, claro que sí, porque yo no estoy, por ejemplo, en el caso de los datos que están en el disco de estado sólido, pues yo no estoy accediendo a esa información en todo instante. Lo que sí estoy accediendo en todo instante seguramente va a ser la información de los registros dentro de mi procesador y a la memoria donde está el programa. Y en el caso aquí, si se dan cuenta, la caché, que es una memoria que va a estar aún más cerca del procesador y va a ser mucho más dedicada para los procesos. Entonces lo que tenemos es que las memorias más pequeñas son más costosas y más rápidas y se complementan con las que son más grandes, más económicas y más lentas. Entonces hablemos de la memoria interna. Entonces y en la historia usualmente lo que teníamos primero fue algo que se le conoce como líneas de retardo, que es un sistema en donde yo tenía literalmente líneas de retardo, cables que se interconectaban para que almacenaran la información para poder tener la disponibilidad pues, por un tiempo. Después aparecen los núcleos magnéticos, que son los que utilizamos, son parecidos a los que usamos actualmente en nuestros discos, no los de estado sólido, sino los discos físicos que requieren un movimiento físico de rotacional, que son de este estilo, donde yo tengo aquí unos cabezales y unos discos. Estos discos almacenan información de forma magnética. Y después apareció la tecnología semiconductora, que es la que empleamos actualmente, por ejemplo, en el caso de las memorias RAM de los computadores. Tenemos entonces entre los tipos de memoria las memorias tipo RAM, que son las que son de acceso aleatorio. Entre las memorias RAM tenemos las que son las que me permiten leer y escribir, las RWM, y para ellas necesitamos existen dos tipos de tecnologías. Unas que son denominadas las SRAM, que son las Static RAM, y la segunda tecnología que se conoce como Dynamic RAM. Y entre las memorias RAM también tenemos las memorias ROM. Entonces hablemos de las tecnologías de la RAM, de las RWM RAM. Entonces primero que todo la RWM, que es de tipo estática, o sea la SRAM, es una memoria de tipo volátil. Mantiene información mientras tenga la alimentación. Usualmente es un sistema que está construido con flip-flops, o sea con un sistema bistable.
Simplemente yo puedo almacenar un 1 o un 0. Y usualmente pues, la celda está constituida por una estructura de este estilo, en donde nosotros sabemos que los flip-flops están compuestos por transistores, en este caso son un conjunto de transistores, de los cuales yo puedo llegar a forzar un estado de corte o saturación. Entonces aquí el address line es esta línea que está en la parte inferior, que está conectado a los gates de estos transistores, me permite acceder a la información. Para escribir lo que hacemos es ponemos el dato deseado en la línea B, en este caso B, y en su complemento B, lo cual va a forzar que este señor pues tome el dato correspondiente. Y para leer lo que hago es tomar el dato que se encuentra en la línea B. También tenemos las memorias SRAM, que son las memorias, las DRAM, ahí me quedó mal el título, perdón, esas son las memorias dinámicas. Entonces en este caso las memorias dinámicas también son volátiles, necesitan alimentación para no perder la información. La información se mantiene en un capacitor, entonces estas celdas no están construidas con flip-flops, sino con sistemas que son como condensadores. Si el capacitor, en este caso el condensador, está cargado, eso implica que tengo un 1 almacenado, y si está descargado es que tengo un 0. En este caso, pues las celdas es una celda mucho más pequeña, mucho más simple. Tengo un valor de un transistor, una línea en donde yo tengo la dirección y la información la guardo, la almaceno en un condensador. Entonces, debido a que yo lo estoy usando un condensador, pues este señor lo que va a pasar es que después de cierto tiempo se va a perder esa información que yo he guardado, por lo cual es necesario hacer unos refrescos. O sea, pasar por ahí y revisar el dato y volver a cargar el condensador. Para escribir un dato en alto o en bajo, pues lo que les estaba mencionando, es utilizar la línea B para poder emplear, y lo que hago es usar la línea de address para poder seleccionar. El problema aquí es que si yo realizo la lectura del valor sobre el condensador, lo que va a ocurrir es que necesito detectarlo, amplificarlo y voy a perder el dato, para lo cual es necesario de nuevo reescribirlo, es decir, refrescar el dato. Entonces, el contraste entre estos dos tipos de tecnología, las memorias estáticas y las memorias dinámicas, primero que todo, pues ya sabemos, nos dimos cuenta que ambas son de tipo volátil. Las dinámicas suelen ser más pequeñas, por lo tanto, se pueden colocar más celdas por unidad de superficie, o sea, me caben más celditas en un espacio, un área menor. El resultado es que la memoria dinámica tiende a ser un sistema más económico. Además, pues yo requiero, pues para la dinámica vimos que necesitamos un circuito de refresco, por lo que tenemos condensadores. En el caso de las memorias grandes, pues los circuitos de refrescos que compensan por el tamaño de las celdas, ¿sí? Aunque yo tengo un sistema adicional de refresco, que puede llegar a pensarse que es de pronto más costoso, cuando yo tengo que la memoria es grande, pues esto ya no es un problema. En el caso de la estática, esta tiende a ser más rápida que la dinámica, por el hecho de que yo estoy accediendo directamente al valor mediante los flip-flops, mediante el transistor. En cambio, cuando ustedes tienen un condensador, pues necesitan un tiempo de carga y descarga, lo cual hace que tenga un tiempo pues para responder mucho más grande que en el caso de la memoria estática. ¿Listo? Entonces, usualmente la memoria principal se hace con una memoria dinámica. La memoria caché se hace con la memoria estática, por lo que estamos hablando que es más rápida. Listo. Y ahora pasemos a las memorias de tipo ROM. Entonces simplemente tenemos, en este caso, ya tenemos un conjunto de memorias que no son volátiles, es decir, que no dependen de la energía para tener la información almacenada. Pueden ser leídas, pero no se pueden escribir, por eso se llaman ROM, porque solamente se permite la lectura del dato. Usualmente yo lo que tengo ahí son programas o datos que siempre van a estar presentes, ¿sí? No puedo modificarlos. Existen diferentes tipos de ROM. La primera es una que se le conoce como PROM, que son memorias ROM que son programables. En este caso, los datos se cargan en fábrica. Usualmente son costosas porque
yo solamente las puedo llegar a usar una sola vez. Si yo tengo algún tipo de error, tengo que desechar el dispositivo. Esta tecnología es útil cuando necesito pocas unidades y son grabadas de forma eléctrica. ¿En dónde se usan este tipo de memorias? Usualmente, si ustedes revisan sus procesadores, van a encontrar que tienen una BIOS. La información de la BIOS de precarga inicial no cambia, no tiene por qué cambiar. Entonces, al no cambiar, lo que yo puedo hacer es poner ahí un sistema de almacenamiento de tipo ROM, un circuito de memoria ROM, el cual yo puedo cargar de fábrica y no tiene por qué cambiar o modificarse en el tiempo. También tengo la posibilidad, entre las tecnologías de tipo ROM, hay una que se llama de Read Mostly Memory. Son memorias que yo uso casi siempre para leer los datos, no para escribirlos. Sin embargo, pues yo puedo tener la posibilidad de escribirlos. Entre esas, pues lo que yo tengo es una tecnología que se le llama EPROM, EPROM, que se le conoce por la sigla, pues que traduce la sigla Erasable Programmable Read Only Memory, que es que yo puedo borrar el contenido de la memoria y la puedo llegar a programar. Usualmente estos datos se cargan de forma eléctrica. En este caso, para poder escribir, yo tengo que borrar todo el contenido de la memoria. Y lo que uso es una luz ultravioleta. Usualmente la luz ultravioleta me permite borrar absolutamente todo en un periodo de 20 minutos. Son memorias de esta forma, en donde yo tengo una ventana, si se dan cuenta, tengo una ventanita en donde entra la información ultravioleta y me permite borrar toda la memoria. Este tipo de memorias tiene un problema y es que necesitan estar en un espacio oscuro. Yo no puedo permitir que le llegue ningún rayo de sol porque si no, pues lo que va a pasar es que me va a borrar el contenido de la memoria. Usualmente son un poco más costosas de las PROM, pues ya se dan cuenta que necesitan más tecnología. Y yo puedo borrar y recargar de nuevo mi programa pues múltiples veces. También tengo las que se le denominan las EEPROM, que son las Electrical Erasable Programmable Read Only Memory. En este caso no es necesario borrarla para cambiar el contenido por byte. O sea, yo puedo borrar por cada byte y puedo escribir la información en cada byte. Pues aquí en este caso yo también tengo la posibilidad de hacerlo de forma eléctrica. La escritura se considera más lenta que la lectura, solamente unos 100 microsegundos. Y tengo finalmente una tercera que es, usualmente estas memorias también tienen una tercera tecnología que es conocida como la tecnología tipo flash. Usualmente esas memorias flash son funcionalmente eléctricas, no es necesario borrarlas para escribirlas. Funcionan más rápidos que las EPROM. Lo que yo hago aquí para trasladar la información es que no lo paso por dirección, sino lo que hago es pasar de a bloques, se hace a nivel de byte, y utiliza un transistor por byte, lo que es parecido a la de EPROM. Estas memorias de tipo flash son las memorias que ustedes usan para almacenar todos sus archivos, que pasar de un computador a otro, que las fotografías en una memoria SD. Todo esto es tecnología tipo flash. Y son memorias que son tipo ROM. O sea, están diseñadas para ser más de lectura que de escritura. Por lo cual, pues, si se dan cuenta, ellos tienen un ciclo útil de vida en la información eléctrica. Por el hecho de que esa información yo no necesito porque estarla sobreescribiendo a toda hora, sino simplemente yo quiero leerla. Entonces, ojo con el uso de este tipo de memorias para hacer operaciones o que su sistema esté leyendo y escribiendo. No son tan buenas fuentes a largo plazo. No están diseñadas para eso y no fueron pensadas para eso. Listo. Entonces, entre la organización interna tenemos el número de bits que se leen o se escriben al mismo tiempo. Tenemos dos posibles extremos. Uno tenemos para, por ejemplo, una memoria de 16 megabits, la posibilidad de que el chip lo que haga es escribir una megapalabra en 16 bits. O que tenga 16 chips, en donde yo escriba de una megapalabra de un bit. Entonces, ¿cómo se hace? Existen varias formas de hacerlo.
Usualmente, por ejemplo, en la memoria, en las dinámicas de 16 bits, de 16 megabits, pues lo que yo hago, pues lo que uno puede llegar a hacer es leer y escribir 4 bits a la vez, de 4 en 4. Tengo 4 matrices cuadradas, en este caso de 2048 por 2048. Las filas seleccionan las celdas y las columnas me indican qué debo leer y qué debo escribir. Y usualmente necesito para, en este caso, 16 megabits, estamos pensando en unos 22 bits de dirección. Entonces, esa estructura que estoy describiendo se describe por este diagrama de bloques, en donde yo tengo literalmente un arreglo de posiciones, y aquí tengo información de lo que es la columna y las filas. Y al final, pues simplemente lo que me entra es una dirección y lo que sale es el dato correspondiente. Bueno, ahora hablemos de la memoria caché. Usualmente la memoria caché está ahí y su propósito principal es aumentar la velocidad de la memoria, del traslado de los datos, de que los tenga mucho más rápido que si yo estuviera accediendo a la memoria principal, ¿sí? La memoria principal es más grande y más lenta, en cambio la memoria caché tiende a ser más pequeña y más rápida. Usualmente lo que yo tengo es la información entre mi procesador y la caché transfiere palabras. En cambio, entre la caché y la memoria principal transfiere bloques. Es decir que los bloques es un conjunto de datos, recuerden, un conjunto de palabras. Y yo tengo solamente de a palabra entre caché y CPU. Usualmente tiende a ser mucho más rápido y mucho más lento cuando estoy pensando en la transferencia de bloques. La caché tiene partes de información de la memoria principal, es decir, yo tomo muestras de la memoria principal, la pongo en la caché, hago las operaciones y después lo que hago es tomar la información de la caché y refresco la información en la memoria principal. Cuando el procesador lee una palabra, se pregunta si está en la caché, lo primero que él hace. O sea, si yo necesito un dato específico, voy y miro, está en la caché. Si no está en la caché, pues lo que hago es pedir un bloque que me transfiera de la memoria principal a la caché y en simultáneo le paso el dato al procesador. ¿Listo? Es factible que luego el procesador pues necesita alguna de ellas, o sea, que alguno de esos datos yo puedo llegar a los datos, puedo llegar a refrescarlos en la caché y después que la caché lo refresque en la memoria principal, lo cual es uno de los métodos, o también la posibilidad es que yo la CPU lo haga en simultáneo tanto a la caché como a la memoria principal, por ejemplo, para tener la garantía de que tengo los datos intactos en uno y en otro. Usualmente pues uno puede llegar a tener diferentes niveles de caché. Una tecnología, pues, la más reciente es que puedo llegar a tener 3 niveles de caché, en donde el nivel 1 es el que es el más cercano al procesador y es el que es mucho más rápido, y el nivel 3 es el que es menos rápido y que tiende a ser mucho más grande. Aquí las cajitas también nos revelan el tamaño de la información que pueden llegar a almacenar. Esto se hace para que yo tenga la capacidad de tener datos mucho más rápido que si estuvieran en la memoria, porque las memorias caché L1, L2 y L3 permiten contener la información, pues transferir la información mucho más rápido que si todo estuviera en la memoria principal, que es la parte más lenta. Estas memorias caché físicamente usualmente van muy cerca al chip del procesador. La caché L1 usualmente va casi que en la misma tarjeta, la misma oblea de construcción. La L2 va casi que posicionada en los pines de conexión del procesador, en la board. La L3 va en la board de forma muy cercana y la memoria principal ya tiene una distancia un poco más grande, en donde pues usualmente ahí ponemos por ejemplo la RAM. A eso se refieren las memorias principales. Usualmente la distancia pues también implica tiempo entre transferencia de datos y pues obviamente entre más grande, más costosa, pues más barata puede llegar a ser, como en el caso de la memoria principal. La estructura del sistema, entonces tenemos que simplemente mi memoria principal, yo lo que voy a tener son bloques en donde va a estar la información. Son bloques de 2 a la n. Bueno, realmente mis memorias tienen un tamaño de 2 a la n y tengo un bloque que va a ser de k palabras, perdón. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es dividirla.
Entonces la divido en k bloques, en bloques de 2 a la n dividido k. Y cada el número de palabras por bloque, lo cual me va a permitir que en mi memoria caché lo que voy a tener es un tag, un número, y voy a trabajar por bloques. O sea, aquí estos bloques van a contener más de un solo dato. ¿Listo? Van a contener ¿cuántas? K palabras. Y va a ser mucho más sencillo así, pues porque simplemente yo lo que hago es con este tag paso la información a mi memoria y seguramente mi procesador, pues a partir del tag y alguna otro tipo de numeración, pues sé dónde está la palabra. Es decir, que en mi memoria caché tiene una distribución de tipo matricial de las palabras y no de tipo columna como yo lo tengo en este lado. Entonces, usualmente la caché tiene 6 líneas que tienden a ser mucho menor que el número de bloques. Y en cada línea tenemos k palabras. Y tenemos pues otros bits de control, que es lo que les estaba mencionando, que son los que me permiten acceder a la palabra si necesito la información desde el procesador. La operación de lectura, pues simplemente lo que el procesador realiza es solicita la información. Si no la tiene la caché, pues la solicita al sistema principal de información, y si no, y si pues necesito traerla, lo que él hace es la trae, la pone en la caché y la pone en el procesador. Ahora tenemos nuestros dispositivos de memoria externa, donde tenemos las tecnologías de disco magnético, disco de estado sólido, discos ópticos y cinta magnética. Los discos magnéticos pues son los discos que utilizamos para nuestro almacenamiento de nuestra información. Usualmente están constituidos por un plato circular con un sustrato que no es magnetizable, usualmente aluminio. Son recubiertos por un material magnetizable y actualmente pues se utiliza un sustrato de vidrio, lo cual mejora la uniformidad de la superficie magnética, reduce los defectos de la superficie producidos por el material del aluminio. Se permite grabar a gran proximidad. A eso se refiere que el cabezal puede llegar a tener bastante cercanía con los discos. No puede tocarlos, porque si los toco, pues lo que hago es una perforación en el disco. En este caso, lo que yo tengo que hacer es estar lo más cerca posible. Tienen mejor rigidez por el hecho de que están hechos de vidrio y pues pueden soportar mejor los golpes. Porque en el caso de los discos que solamente eran de aluminio, láminas, los sustratos solamente eran de aluminio, lo que pasaba es que cualquier golpe podía moldear diferente, por lo que el aluminio es bastante moldeable. Entonces simplemente cambiaba la forma y pues eso ya no permitía la lectura del disco, o por el hecho de lo que estamos hablando, de que los cabezales tienen que estar a una cercanía bastante cercanos de los discos para poder leer la información. Usualmente entonces esto lo que tenemos aquí es la magnetización, unos polos sures y nortes. Tenemos aquí la información de lectura y una información que también pues lo que va a hacer es forzar estos cambios. Lo que va a hacer es con un inductor cambiar la polaridad y magnetizar la información. Entonces, entre eso, entonces yo puedo leer y escribir por medio de una cabeza o una bobina, que es lo que estamos aquí hablando. Durante la operación la cabeza está estática mientras que el disco gira. Usualmente es el disco el que está realizando el desplazamiento. Se puede tener la misma cabeza para leer y escribir, o puedo llegar a tener una cabeza particular para cada uno. Y pues yo también puedo tener un sensor magnetoresistivo, ¿sí? O sea, en el caso de que yo tenga las cabezales separados, pues puedo tener diferentes tipos de sensores en cada uno. En el disco magnético también pues la organización y el formato de los datos es diferente a lo que conocemos de nuestras memorias. En este caso lo que yo tengo es pistas concéntricas. Aquí lo que estamos describiendo son pistas concéntricas, cientos de pistas, son muchísimas pistas. Cada pista va a tener el mismo ancho, porque pues eso es para el cabezal va a leer el dato correspondiente a ese ancho. En cada pista lo que vamos a tener es que vamos a tener separación por espacios. O sea, yo tengo una pista, en este caso por ejemplo este círculo interno, y voy a tener un espacio entre uno y otro, un gap, al igual que vamos a tener gaps entre los datos. ¿Sí? La información se lee y se escribe por sectores. Entonces una son las pistas, que son estos
círculos, y los sectores son donde vamos a almacenar la información. Cada sector puede llegar a almacenar 512 bytes. Cada uno, pues obviamente, cada byte de 8 bits. Y lo que les estaba mencionando, pues cada sector también tiene separado por espacios. Entonces yo tengo separación entre lo que se conocen las pistas y entre lo que conocemos aquí como los sectores. La velocidad de paso de los bits por la cabeza es variable. Las pistas internas pasan más lentos que las externas. Por lo tanto, es necesario compensar la diferencia de velocidad para que se puedan leer los datos a la misma velocidad. Eso se le conoce como una velocidad lineal. Entonces, a medida que yo me voy alejando, pues lo que estoy intentando hacer es seguramente modificar la velocidad de lectura para tener siempre la misma velocidad de datos. Se incrementa el espacio entre bits para tener una velocidad angular constante. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí en esta imagen se pueden dar cuenta que es que va aumentando. Es decir, que aquí yo tengo más espacios entre las mismas palabras que caben en este mismo espacio para garantizar que tienen la misma velocidad de lectura. Cada bloque de datos se direcciona por pista y por sector. Ya nos dimos cuenta que literalmente si yo quiero acceder a un conjunto de datos, necesito decirle en qué pista está y en qué sector del disco se encuentra. El número de bits almacenados es el mismo para todas las pistas. También tenemos que podemos grabar varias zonas. Se divide la superficie en zonas típico de 16, por ejemplo. Y en este caso, pues cada zona tiene el mismo número de bits en las pistas. Las zonas más lejanas del centro tienen más sectores, usualmente, y mayor capacidad. Eso requerimos para poder acceder a esa información, obviamente, circuitos mucho más complejos. Entonces aquí simplemente mi formato de grabación voy a tener una información correspondiente a cuál es el sector y la pista en donde está la información y el dato correspondiente. Listo. Entonces, entre las características físicas, importante es que nosotros necesitamos un conjunto de esos discos para almacenar la información. Yo puedo llegar a tener que el cabezal sea fijo, o sea que esté físicamente en el punto, o puedo hacer que sea móvil, es decir, que yo pueda desplazarlo, por ejemplo, de una posición interna a una posición externa. También puedo hacer que sea extraíble o no extraíble. Físicamente, pues, existen las dos tecnologías. Puedo tener discos de una sola superficie, o sea, por ejemplo, que los datos solamente estén por arriba, o puedo llegar a utilizar ambas superficies, o sea, que tengan dos superficies. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, tengo la doble superficie. Y se conforman usualmente en cilindros. El mecanismo de la cabeza, pues lo que les digo, la idea es que no toque el disco. Aquí está la idea, ¿qué pasa si toca el disco? Pues lo que va a ocurrir si toca el disco es que puede llegar a ser una perforación en el disco, porque este señor, como dijimos, está girando y pues en un punto de contacto con cualquier cosa lo que va a hacer es perforar la pista en donde esté leyendo. Usualmente estos discos y las cabezas son unidades selladas herméticamente para que no les entre polvo y pues que no tengan ninguna fuente en donde yo pueda, por ejemplo, tener óxido o humedad en los discos, en la información que estaba contenida internamente, porque eso pues o perjudicaría la lectura de los datos y posiblemente puede hacer que se dañe la lectura al realizar algún tipo de lectura. Entre los tiempos, pues tenemos que los tiempos de búsqueda, que se le conoce como el seek time, son de menos de 10 milisegundos. El tiempo de retardo rotacional es un promedio de 1.5 milisegundos para los discos que funcionan a unas 20.000 revoluciones por minuto. Tenemos los tiempos de transferencia. Los tiempos promedios no son fiables, pues eso depende de cómo esté almacenado el archivo. Y pues lo tenemos también es que se puede llegar a fragmentar. Tenemos también algo que se le conoce como write, que es el Redundant Array of Independent Disk, que lo que yo tengo ahí es que yo puedo llegar a tener más de un disco, por ejemplo, y tener copia del disco en otro disco para poder almacenar la información. A eso se le conocen por diferentes niveles de seguridad, dependiendo de cuántos discos y qué información yo estoy copiando.
Entonces puedo llegar a tener un RAID desde cero, en donde yo no tengo nada más que el disco principal. Y si no estoy mal, podemos llegar hasta un RAID, si no estoy mal, de 6, en donde pues tengo múltiples discos que son copias redundantes del disco principal. Pues eso depende ya del sistema donde estemos trabajando y si deseamos que no haya ningún tipo de pérdida de información. También tenemos entonces las memorias externas, las SSDs, que son la tecnología más reciente que tenemos para nuestros discos de estado, nuestra información, en donde tenemos la información de discos de estado sólido. Usualmente estos son discos de tecnología de tipo flash. Se piensa que puede llegar a ser los reemplazos de los discos, pero realmente, en mi opinión, son un complemento de ellos. La ideal es tener juntos, porque de todas formas esta tecnología sigue siendo demasiado costosa en contraste pues con los discos donde yo almaceno información de forma magnética. Yo puedo llegar a tener acceso a bit, ¿sí? Usualmente yo lo puedo utilizar en teléfono, en BIOS. Puedo tener acceso también de forma en bloques, o sea, a eso se le conoce como NOR Technology o NAND Technology, de 16, 32 o más bits, y esta última es usada para hacer las memorias USBs y los discos de estado sólidos. Y en contraste con los discos mecánicos, tenemos que tener un mejor desempeño en operación de entradas y salidas, pues porque la tecnología ya no lo permite, ya eso es una tecnología semiconductora. Son menos susceptibles a los choques y las vibraciones, pues aquí yo no tengo ningún elemento mecánico que se pueda perjudicar por algún movimiento o que por, digamos, alguna presencia de polvo o humedad me pueda dañar la información. Son menos susceptibles al desgaste mecánico porque no hay nada mecánico en ellos. Solamente tengo pues las celdas que seguramente después de cierto número de usos pues ya van a dejar de funcionar correctamente, como puede llegar a pasar por ejemplo las memorias flash. Sin embargo, pues eso es tecnología que pues no es tan grave porque seguramente yo no voy a tender a acceder tanto como lo hago por ejemplo en una memoria tipo caché. Tienden a consumir menos energía por el hecho que no tienen los sistemas mecánicos y no están girando, y yo no necesito tener esos sistemas, entonces suelen ser también silenciosos y fríos. Y también tenemos pues el detalle de que suelen ser 10 veces más rápido que los discos mecánicos, por el hecho de que estoy manejando tecnología semiconductora y puedo llegar a acceder de forma aleatoria cualquiera de las posiciones, lo cual hace que sea mucho más rápido cualquier tipo de proceso. Bueno, muchísimas. Bueno, me hacen falta, perdón, qué pena con usted. Me falta la última tecnología, que es la tecnología óptica, en donde pues ya lo que les mencionaba, señores son los CD-ROM, los DVDs, los Blu-ray, están construidos por resinas o policarbonatos, se pueden grabar con láser, son ópticos porque literalmente lo que yo estoy haciendo es leer, en donde yo voy a generar hoyos para poder poner un 1 o un 0. Se lee con un láser de baja potencia, en donde un hueco representa un 1 y un valle pues implica un 0. La pista es espiral, empezando desde adentro hacia afuera. La información se almacena en segmentos iguales de forma parecida a nuestro disco magnético. Igualmente aquí necesito una velocidad lineal que sea constante. Y la velocidad de giro es más lenta cuando estoy realizando la información, estoy leyendo o estoy acercándome a la información más externa. En este caso yo ya no tengo agujeros entre datos como en el caso de nuestro disco magnético para los segmentos, sino que lo que hago es girar de forma más lenta a medida que me voy alejando del centro de mi círculo. Usualmente podemos llegar a tener cintas de bueno, tenemos también la otra tecnología que ya casi no se usa, pero pues que es bueno que de pronto sepan en qué consistía, y es la cinta magnética. Las cintas pues tenían 9 pistas, también podían tener de 18 a 36. La grabación era de forma paralela. También teníamos forma serial en forma serpentina, así como en esta forma, en este 1, 2, 3, 4 y así, de forma serpentina, o de forma paralela como en la parte de arriba. Los datos se agrupaban por bloques, usualmente se denominaban como registros. Obviamente el acceso a esta información era de forma serial, o sea, yo no podía acceder a la siguiente posición si no había leído la anterior.
se separaban por espacios y para aumentar la velocidad los datos se escriben en serie, pero los bloques de las pistas de forma adyacente. Bueno, muchísimas gracias por toda su atención. Esta fue la tecnologías de memorias, en donde incluimos también la información importante que es la memoria, la información de memoria caché, lo cual nos permite optimizar o tener mejores resultados con el mismo procesador porque va a acceder en menor tiempo a la información que él va a realizar la operación. Esta tecnología está pensada, surgió más que todo por el hecho de que pues el manejo de registros es la forma más eficiente para tener el dato, el que menor conlleva tiempo, entonces para lo cual pues lo que se pensó fue tener un sistema de acceso mucho más rápido, en este caso una memoria caché que tiene requiere menos tiempo de acceso y pues podemos almacenar cierta cantidad de información. Y también pues en términos generales ya les mencioné las otras tecnologías externas y cómo yo manipulo esa información entre ellos, sabiendo que en el caso de los discos de la información es a la información a la cual yo no voy a acceder de forma tan constante como si va a pasar en el caso de los registros de la memoria caché o la memoria del programa. Bueno, muchísimas gracias por toda su atención y cualquier pregunta pues será respondida en clase.